Poder Judicial participó activamente a lo largo del país en el Día del Patrimonio. Diplomado internacional guía al Poder Judicial para entregar mejor servicio a niños abusados sexualmente. Desde hace 16 años se celebra el Día del Patrimonio y en esta jornada, a nivel nacional, el Poder Judicial abrió sus puertas para que la ciudadanía observe su patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. Más de 4.000 personas conociendo las Cortes de Apelaciones de 13 jurisdicciones del país. El Poder Judicial tuvo una participación activa en la nueva versión del Día del Patrimonio Cultural celebrado el 31 de mayo. Presidentes de tribunales de alzada, ministros, jueces y funcionarios mostraron al público cómo funciona la justicia en el país. Esta es una de las actividades más importantes, toda vez que una vez al año abrimos las puertas de nuestros edificios y permitimos que la comunidad conozca no solo el edificio, sino que también el trabajo por nosotros realizado. El lobo feroz tuvo su sentencia por el crimen de Caperucita. Se trató de un juicio simulado dirigido para los más pequeños en la Corte de Apelaciones de Iquique, en el extremo norte. El Tribunal de Alzada de Antofagasta aportó con fotografías de su apertura en 1966, recibiendo más de un centenar de visitantes. En el norte chico, La Serena destacó con documentos históricos de su Corte de Apelaciones, inaugurada en 1849. Estuvimos ahora en el juicio del lobo feroz y muy interesante, así uno puede aprender también cómo funciona el tema legal acá en Chile en realidad. El folclor se tomó la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lugar donde 2.000 personas pudieron disfrutar de este espectáculo. Rancagua abrió por primera vez su tribunal de alzada para ser visitado en el Día del Patrimonio Cultural. En Talca, los gendarmes realizaron una demostración. Es interesante porque uno en realidad pasa por fuera pero no conoce estos lugares. Entonces la exposición y darse cuenta de la función que cumplen en la región es interesante saber y mostrarle a los niños también. Más al sur, la casona patrimonial de Valdivia se robó todas las miradas de los ciudadanos y turistas. En Concepción hubo juicios simulados en la Corte de Apelaciones, mientras que en el Tribunal de Alzada de Puerto Montt, la guitarra clásica de César Ojeda amenizó la jornada. Muy buena experiencia. Creo que es importante que la comunidad sepa cómo funcionan sus instituciones, especialmente la Corte de Apelaciones, que para nosotros los puertomontinos es una de las instituciones más importantes. La actividad fue bastante bonita. Pudimos aclarar dudas que tuvimos respecto al Poder Judicial. Estuvimos acá en la Corte de Apelaciones y fue entretenido. En el extremo sur, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas abrió las puertas de la casona patrimonial. La verdad, muy positiva, porque las expectativas que nosotros teníamos en esta actividad fueron superadas con creces por la gran cantidad de personas que acudieron y pudieron conocer nuestra Corte de Apelaciones. Al finalizar la jornada, los funcionarios del Poder Judicial se mostraron conformes y esperan ser parte de la próxima versión del Día del Patrimonio. El fuero parlamentario, señalado en el artículo 61 de la Constitución, permite que un diputado o senador no pueda ser procesado o privado de libertad, pero esta condición puede cambiar. Más información en la siguiente cápsula educativa. Es el caso más reciente. El diputado Rosauro Martínez fue desaforado en mayo del 2015 por la Corte de Apelaciones de Valdivia, debido a su presunta participación en el homicidio de 3 miristas. Esto implica que no puede trabajar en el Congreso Nacional ni participar en votaciones o investigaciones. Cuando un parlamentario se ve envuelto en una investigación judicial, el fiscal que lleva la causa debe solicitar su desafuero a la Corte de Apelaciones respectiva, antes o después de formalizarlo como imputado en la causa. Es la Corte Suprema la que finalmente decide sobre la petición de desafuero. Si el diputado o senador es desaforado, debe enfrentar el proceso judicial y una eventual condena como cualquier ciudadano. Por el contrario, si el desafuero es negado, el parlamentario no puede ser juzgado. Los desafueros alteran la composición de la Cámara o el Senado, cambiando incluso las mayorías o el quórum requerido para la aprobación de leyes. Por ello, existen varias propuestas que buscan eliminar el fuero.
poeta, académico y traductor hasta parlamentario. Un venezolano que hizo a Chile su patria realizando contribuciones en la educación y las leyes chilenas. Esta es la historia de Andrés Bello en nuestra sección Grandes Juristas de la Historia. Hace 186 años desembarcó en Chile Andrés Bello, un académico que revolucionó las humanidades dejando un legado vigente en nuestros días. Una de sus obras más importantes es el Código Civil, que a 150 años de su redacción aún es utilizado en los tribunales civiles. Es el código que ha regido las relaciones privadas durante todo ese tiempo en nuestra sociedad, en nuestro país, y por lo tanto es la primera herramienta que los jueces civiles utilizamos para poder resolver los conflictos de relevancia jurídica que se nos presentan. Venezolano de nacimiento, fue nacionalizado chileno por gracia en 1832. En su Caracas natal estudió artes, derecho y medicina. Fue académico de Simón Bolívar, con quien forjó una importante amistad, y luego viajó a Londres, donde realizó sus investigaciones en el Museo Británico. Fue un sujeto que se movió por distintas áreas y en todas trató de dejar este legado muy asociado a la idea de una América común, una región que se ayudara a sí misma los unos con los otros, porque todos somos como vecinos de una misma localidad. Al llegar a Chile ejerció como oficial mayor del Ministerio de Hacienda, fue académico del Instituto Nacional, redactó el Código Civil, publicó en El Araucano y fue fundador y rector de la Universidad de Chile en 1842. Durante un largo tiempo ejerció esta función, o sea, es el que realmente infundió el ser, la índole, el talante universitario de esa casa de estudio. En el Museo Histórico Nacional se encuentra su escritorio en el que escribió sus principales aportes a Chile. Andrés Bello no solo contribuyó como jurista, también como poeta, dramaturgo, periodista, historiador y lingüista, escribiendo la gramática de la lengua castellana. Hasta el día de hoy es considerada por los lingüistas como la mejor gramática de la lengua española. Él es un fehaciente creyente del proyecto latinoamericanista y por lo tanto trabaja desde Chile para Latinoamérica. O sea, no hay en él un afán patriótico, sino un afán más bien regional y romántico. El legado interdisciplinario de Andrés Bello sigue vigente en las leyes, universidades e incluso el lenguaje, un jurista venezolano que trascendió en la historia chilena. Ponga mucha atención a la siguiente información del Poder Judicial, porque de seguro será de su interés. A 5 meses de su designación como defensor nacional, Andrés Manque participó en entrevista judicial donde señaló que el sello de su gestión está enfocado en visibilizar la labor de la entidad encargada de fortalecer la legitimidad del sistema. Nuestras propias informaciones nos demuestran que no somos una institución totalmente posicionada a nivel de nuestros líderes de opinión y de nuestra ciudadanía en general. Tenemos una muy buena evaluación de los usuarios, pero nos parece, por la misión que tenemos, que necesitamos un conocimiento público un poco mayor que el que hasta ahora hemos detentado. Durante la implementación de la reforma procesal penal en 2001, la Defensoría fue creada con el fin de proteger los derechos de los miles de imputados que existen anualmente. Le voy a señalar una cifra: nosotros atendemos al año 350.000 personas, de las cuales más de 45.000 son declaradas inocentes o no responsables de la imputación que se le formuló en su contra. Esa es la relevancia del reconocimiento de estos derechos y garantías, y que tengamos un sistema que permita a los ciudadanos de este país defenderse frente a esa imputación. Pero además de garantizar un juicio justo, Andrés Manque destaca el trabajo desarrollado por el proyecto Inocentes, dirigido a quienes han debido cumplir tiempo en prisión y luego se descarta su responsabilidad en el delito. La iniciativa persigue 2 objetivos. Una reparación desde el punto de vista de la dignidad como persona, que se le reconozca a esa persona, así como fue sindicada como responsable y culpable de un ilícito, bueno, ya se ha demostrado que era inocente y que con esa misma intensidad pueda ser reconocida de esa forma, reconocida a nivel de nuestra sociedad como inocente. Luego, claramente, debemos entrar a fases de reparación indemnizatoria, por así decirlo, en que el Estado pudiese intervenir precisamente en paliar los daños que le ha causado a esa persona y su familia.
Además, se mostró a favor de la reforma procesal penal a 10 años de su implementación. Si le incorporamos todos los criterios de celeridad y de eficiencia que hoy día tiene el funcionamiento del sistema y la posibilidad de tener distintas salidas para establecer la responsabilidad de las personas o eventualmente la sanción que se le puede aplicar en su contra, bueno, estamos en un mundo completamente distinto al que teníamos antes. Este fue el balance que realizó el actual defensor nacional, quien también hizo observaciones sobre temas de contingencia como el control de identidad y la idea de crear cárceles para menores infractores. Para el Poder Judicial es prioridad proteger los derechos de los niños abusados y es por esto que ya se está dictando una nueva versión del diplomado Los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial. Comenzó la segunda versión del Diplomado Internacional Los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial. El programa académico es parte de una alianza entre el Poder Judicial, la Fundación Amparo y Justicia y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su propósito es aportar herramientas que permitan comprender el fenómeno delictual de las agresiones sexuales. Me parece interesante la posibilidad de poder explorar otras perspectivas doctrinarias en esta materia que tiene que ver con los adolescentes, con los niños, sobre todo en materia de abuso sexual, que es uno de los grandes maltratos, tal vez el maltrato más severo que puede sufrir un ser humano. El diplomado cuenta con profesionales nacionales y extranjeros y en esta ocasión amplió su convocatoria incluyendo a consejeros técnicos, además de ministros y jueces. Es una gran oportunidad tanto para psicólogos como asistentes sociales de poder compartir experiencias también y la doctrina con jueces que son de familia y también de otros tribunales, tener un mayor perfeccionamiento en esta área, todos los que recibimos temáticas de abuso. Este será el edificio del nuevo Tribunal Mixto de Puerto Aysén. El presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Pedro Castro, la magistrada Rosalía Mancilla y el administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Patricio Neira, firmaron la promesa de compra del terreno en nombre del Poder Judicial. El proyecto contempla una inversión superior a los 3.000 millones de pesos, destinados a la construcción del nuevo Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Puerto Aysén, además de una sala Gesell, otra multiuso, oficinas para funcionarios y estacionamientos. Es un paso importante porque se está adquiriendo un inmueble que va a devenir en que se va a construir un edificio acorde a las necesidades del Poder Judicial y también a las necesidades de los usuarios, de manera que va a brindar comodidad y va a brindar los espacios suficientes para que cada uno de ellos pueda desempeñar sus funciones, los funcionarios, los señores magistrados, y a su vez los usuarios también sean cómodamente atendidos. Este paso tan importante y anhelado por el Tribunal de Aysén, todos los funcionarios y jueces, sin duda va a significar una mejora en la atención de los usuarios, unas mejores dependencias, con lugares adecuados para que los niños que vayan a las audiencias de familia puedan permanecer. Durante el mes de julio está contemplada la compra efectiva de los terrenos, lo que iniciará el proceso de licitación, adjudicación e inicio de obras. Ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el subdirector de Comunicaciones del Poder Judicial, Julio Mundaca, abordó el posicionamiento en comunicación digital que ha logrado la institución mediante el uso de redes sociales. Durante la charla, el subdirector explicó las características de las cuentas de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram utilizadas a diario por el Poder Judicial. A través de una estrategia de difusión, vinculación, rendición de cuentas y transparencia, las redes sociales del tercer poder del Estado cuentan con más de 80.000 seguidores. Tras septiembre de 1973, la Plaza de la Constitución fue cerrada y remodelada. Su reapertura fue el 11 de marzo de 1981. Desde acá, nosotros nos despedimos, dejándolos invitados como siempre para que visiten las diversas plataformas del Poder Judicial. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición.